que salirse con él. Le pusieron mosquitero, ¿verdad? Todo eso lo recomiendo. Ah, bueno. La enfermedad del Señor se lo dije que en la calle lo agarró él. Debe ser, hermanita. Así son. Ah, ya. Mire usted. Eso es de energía, pues. Mire, esto no, yo creo que Dios lo permite para que oremos, porque mire, así muchos niños acá han muerto, niños de eso. Sí, así es. Dios, Señor. Gloria a Dios. Amén. Llena las vidas, Padre. Llena tu pueblo. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios.
obediente hasta la muerte y muerte de cruz por toda esta humanidad pecadora que no merecemos nada. Muchas gracias, Dios mío, por tenernos vivos, Señor, permitiendo que así podamos llegar a un verdadero arrepentimiento. Mi Dios, gracias, gracias, en el nombre de Jesús, gracias. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Gloria a tu nombre. Gracias, Santo Dios. Bienvenido a la casa del Señor, el pastor Miguel Jiménez, amén. Dios lo hizo con poder. Gracias, Jesús. Usted es bueno. Gracias, Santo. Aleluya. Buenos días, buenas noches. Vamos a hermanos de sus Biblias, Hebreos, capítulo número 10. Gracias a las hermanas por la invitación, ¿verdad? Hebreos, hermanos, capítulo número 10. Qué difícil, hermanos, es mantener, aunque sea una actividad o un programa por semana, una vez a la semana, durante el año, y ser constantes y perseverantes en el asunto, especialmente cuando se trata de orar, de ayunar, ¿verdad? De hacer aquello que debemos hacer, pero que no todos hacemos. Eso es lo básico, hermano. Así que yo he tenido la experiencia en la iglesia de estar también ya por un buen tiempo haciendo énfasis en dos o tres cosas que me parecen fundamentales para la iglesia, y una de ellas es la oración. La oración todos los días a las 4:30 de la mañana, algunas veces de forma presencial, otras a través de WhatsApp. Yo les compartía en una ocasión a la parte que habíamos tomado también en la iglesia, y la lectura de la palabra del Señor. Así que yo felicito a los hermanos que han estado durante todo este año, ¿verdad? Perseverar. Sobre esto se mueve la iglesia, sobre la oración, sobre el ayuno, porque todas estas cosas reflejan nuestra total dependencia y confianza en el Señor. No es en la fuerza ni la sabiduría del hombre, ¿verdad? En nuestras habilidades o capacidades, sino en nuestra confianza en el Señor. Así que quiero animarles en esta preciosa mañana. Tenemos tiempo para estudiar la palabra del Señor. Hebreos 10, 19, hermanos. 19. Vamos a leer, usted sigue con la vista, voy a leer hasta el 25. Dice la palabra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos,
como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Vamos a orar. Padre, gracias. En esta hora pues, nos preparamos para alimentarnos como debemos alimentarnos en un tiempo de oración, de ayuno, y es de la palabra de Dios. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios, tú tienes un pan, tienes un alimento que puede fortalecernos. Le diste a hombre de Dios alimento, que les dio fuerza para caminar durante muchos días, llegar hasta determinado lugar para llegar allí y adorar a Dios. La palabra de Dios siempre es verdad. Ayúdanos a tomarla muy en serio y a creer en nuestro corazón, que es viva y es eficaz. Y hoy, Señor, en este último tiempo que mis hermanos y hermanas se reúnen para celebrar este ayuno, pues esperamos que no haga falta el consumo de tu palabra. Gracias por todo lo que han oído, por todas las oraciones, por toda la intercesión, Señor, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, es el cuerpo espiritual, y esto no es con espada, esto no es con ejército, es con el Santo Espíritu de Dios. A veces estamos demasiado confiados en nuestras habilidades, pero ayúdanos a regresar a lo primordial, y es a nuestra confianza y total dependencia en que eres tú el que puede hacer la obra a través de nosotros, siervos inútiles. Gracias, Señor, por los pastores de esta iglesia, por los diáconos y los líderes, por cada hermano y hermana que trabajan en diferentes ministerios. Padre, esto lo que se ha hecho hasta este día ha sido para glorificarte. Y te damos gracias por los resultados. Gracias por las pruebas, porque, Dios mío, sabemos que, Padre, siempre van a haber adversidades, pero más son los que están con nosotros que los que están con el mundo. Bendícenos en la hora de esta predicación. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, en el texto, especialmente en el versículo 25, vemos un mandamiento muy importante para cada uno de nosotros los cristianos. Dice la palabra de Dios que no debemos dejar nuestra congregación. Hermanos, la congregación, lógicamente aquí es una referencia a la iglesia. Yo creo que todos sabemos que este pasaje A un grupo de lo hemos hermanos escuchado creyentes. muchas veces. Esa es una La congregación. pregunta es, ¿por qué razón Dios dice esto en esta ocasión? Hermanos, ya en ese tiempo que la iglesia tenía sus primeros años, aparentemente ya había cristianos que tenían no la costumbre, sino la mala costumbre de dejar la iglesia. Hermanos, dejar la iglesia, eso es una mala costumbre. No congregarse, eso es una mala costumbre, hermanos. Pero dejaban la iglesia, pues simple y sencillamente porque ellos ponían poca importancia en la iglesia. Hermanos, Cristo ama la iglesia, hermanos. Amén. Y Él ama la reunión de sus santos. Amén. Gloria a Amén, Dios. hermanos. Tan así que dice el Señor, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre. Amén. Que a veces venimos a la iglesia, pero no para congregarnos en el nombre del Señor. Pero cuando hay 2 personas o 3 que se congregan para adorarle a Él, dice que Él está en medio de ellos. Amén. Eso es una Qué iglesia. delicioso, dice el salmista, es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna.
eterna, hermanos. Gloria a La Dios. bendición y la vida eterna o la salvación de la gente está condicionada en el hecho de que nosotros como creyentes, hermanos, nos congreguemos, nos reunamos, Amén. amemos el estar juntos, pero definitivamente desde los tiempos en que la iglesia comenzó, había muchos que habían dejado la congregación, o sea, la iglesia, y hoy en día, hermanos, definitivamente eso ha empeorado mucho en cuanto al congregarse. No sé si recuerdan algunos allá en el año 2020 como algunas iglesias tuvieron que cerrar por causa de la COVID, ¿verdad? Y en algunos países, hermanos, algunos gobiernos dijeron que la iglesia no era un servicio esencial. Dijeron que la iglesia era un servicio no esencial o no importante. Entonces, no era necesario abrir las iglesias en ese momento. Era importante abrir el mercado. Era importante que los centros comerciales estuvieran abiertos. Definitivamente los hospitales. Hermanos, ¿cuántos hermanos en ese tiempo pusieron excusa de la COVID para no congregarse, verdad? Algunos con razón, otros sin razón. Oh, pero no venían a la iglesia, pero iban al mercado. No venían a la iglesia, pero iban al hospital, hermano. Y el hospital, hermano, yo nada más quise ir a un hospital. Me tocó ir por llevar a algunos hermanos, pero eso era, hermano, un riesgo inminente. Pero bueno, algunos dijeron, la iglesia no es esencial. Y cerraron. El resultado es, hermanos, que muchos cristianos, incluso ya después de la pandemia, siguieron yendo a la iglesia como algo no esencial. Y como que nos acostumbramos, hermanos. Como que pasamos por ese momento y algunos quedamos ahí contaminados, ¿verdad? Con la práctica. Y según algunas estadísticas, el 30% de cristianos, de manera general, nunca regresaron a la iglesia, hermanos. Algunos se descarriaron y muchas iglesias, hermanos, nunca volvieron a abrir más sus puertas. Otras cerraron algunos cultos y ya no se siguieron congregando de la misma manera. Hermanos, esa terapia que nos metió el mundo de que la iglesia no era esencial, ya veníamos contaminados, pero como que nos plagamos más. Por experiencia, hermanos, digo que muchos sí tal vez regresaron a las iglesias y están con nosotros, pero le han puesto menos importancia de venir a la iglesia. Yo estoy en la iglesia, hermano, desde la edad de los 6 años. Yo conozco, no quizás mejor que algunos de ustedes, pero conozco algo de tiempos atrás, lo que era una iglesia. Es posible, hermano, que nuestros edificios no eran como lo que tenemos ahora en estos días. Quizás eran más pequeños, yo recuerdo que había templo allá, ¿verdad? Pero, hermano, eso estaba lleno de gente. Y no estamos hablando de solamente un día, hermanos. Los días, hermanos, que había congregación. Había un grupo de gente y de líderes, hermanos y hermanas que no necesariamente tenían cargos en la iglesia, pero que se caracterizaban, hermanos, por tener una gran fidelidad y atender el mandamiento que encontramos en la palabra de Dios. Pero, hermanos, gente antes fueron fielmente a la iglesia y ahora, hoy en día, ya solamente vienen de vez en cuando, hermanos, a la casa de Dios. Ahora, yo creo que todos nosotros vamos a morir, hermanos.
Creo que sí, ¿verdad? Si el Señor no viene. No estoy diciendo nada raro, ¿verdad? No les falte la fe, hermano. Morir es ganancia. Amén. Eso dice la Biblia. Amén. Gloria a Dios. Pero no sabemos cuándo, ¿verdad? Pero, mire hermano, hay tanto que el pastor tiene que enseñarle a la iglesia y usted necesita venir a la iglesia para aprender. Es posible que podamos pasar todos los días en la iglesia, todos los días de nuestra vida y aprendiendo la Biblia y jamás vamos a llegar a decir yo me sé ya toda la Biblia. Ya el pastor a mí no tiene que enseñarme nada, y ya no hay nadie en la iglesia que pueda venir a decirme a mí algo nuevo. Entonces hay una gran necesidad. La pregunta es cómo nosotros los que enseñamos la Biblia podemos enseñar a la gente y predicarle lo que necesita saber de la Biblia para que seas un creyente fiel, un creyente firme, si usted no está en la iglesia, hermanos, para escuchar. A veces dice la gente, dice, ¿cómo me lo dijo a mí el pastor? Pues sí, porque hermanos, nosotros no preparamos el don para las sillas, preparamos el don para los cristianos, para los hermanos de la iglesia. Todo el cambio, hermanos, en la actitud de las personas es un gran logro del diablo. Y cada vez que el diablo quiere destruir a un cristiano, la primera meta que él tiene es quitar al cristiano de su congregación. Y algo que yo he visto en mi vida cristiana es que el diablo quiere nada más que convertir, hermanos, a cada uno de nosotros de ser cristianos que tienen por costumbre dejar la congregación, hermanos, no ser fieles en la iglesia. Es más, algunos hacemos de menos el asunto de faltar a la iglesia. Me dice una hermana en una ocasión, pastor, lo único que pasa conmigo es que no estoy visitando la iglesia. Como que si no está visitando la iglesia, hermano, fuera poca cosa. ¿Ves cómo tenemos algunos este asunto, hermanos? Ahora, yo necesito, hermanos, y cada uno de nosotros necesitamos entender bien claro, es pecado dejar de venir a la iglesia. Ahora, todos hemos pecado ahí, pero no lo entendemos de esa manera. Pero esa hermana, no es lo malo, no tenemos que no estaba en la iglesia. Para ella no estar en la iglesia no es tan relevante como la borrachera o la prostitución o el andar en drogas, o es decir, no venir a la iglesia es normal. El no congregarnos es normal. Cuando la Biblia dice, hermanos, no dejando de congregarnos, dice la Biblia en Santiago 4:17, que cuando no lo hacemos es pecado, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es, hermano? Es pecado, hermano. Amén. Ahora, que estemos fallando, ese es el asunto, ¿no? Pero, hermano, no olvides, es pecado. Como es pecado no orar. Como es pecado, hermano, no ayunar. Hay pecados de omisión y hay pecados de comisión, no, definitivamente. Y nosotros siempre estamos pensando en los pecados de comisión, pero hay cosas que sabemos que son buenas, pero no las hacemos, hermanos. Hermanos, lo que ustedes hacen cada sábado es de las cosas más fundamentales que deberíamos hacer todos los cristianos, pero no lo hacemos. No sé si alguien pensó cómo van a hacer ayuno en diciembre. ¿Quién ayuna en diciembre? No, pues en diciembre hay vaca, chancho, hay que matar, hermano, hasta el gato. Ayuno en diciembre, hermano. Pobre gato, pobre ratón. Gatos, ratones y de Yo no todo. sé si usted sabía, hermano, pero en el tiempo de Noé, dice la Biblia que estaban haciendo algunas cosas también en esa ocasión. Se casaban y se daban el casamiento. ¿Y qué más? Y comían y bebían. En estos tiempos lo que nosotros debemos hacer es esperar la venida del Señor. Amén. Hermanos, Gloria a Dios. ahora, aquellos que no vienen a la iglesia con regularidad necesitan aceptar y amar a esa costumbre como un pecado. Porque eso es Amén. pecado.
Dios, El gracias cristiano, porque nos estás hermano, hablando. saludable, Gracias. el cristiano maduro tiene su mente fija que cada vez que haya culto en la iglesia, allí debe estar. Como el siervo brama, recuerda el Salmo, ¿no? 42, por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios. ¿Qué cosa, hermanos? El alma mía. Amén. Y él dice, ¿cuándo vendré y qué? Y me presentaré. Delante de ti. ¿Por qué el diablo? Yo quiero predicarles, hermanos. ¿Por qué el diablo quiere quitarle a la iglesia? Y no es algo nuevo necesariamente. Pero es algo, hermanos, que necesitamos recordar muy frecuentemente, que el diablo quiere quitarnos de la iglesia. ¿Cuál será el motivo de Satanás en sacarte de la influencia de tu iglesia? Esa pregunta quiero responder en los siguientes minutos. Número 1. La primera razón por qué el diablo quiere sacarnos de la influencia de la iglesia es porque él aborrece la iglesia. Cristo ama a la iglesia. Cristo nos ama. Amén. Pero el diablo aborrece la iglesia. Y para que nosotros entendamos el motivo del diablo, hermanos, de sacar al creyente de la congregación, tenemos que entender el hecho de que él aborrece la iglesia, hermano. Si hay alguien interesado en ver a la iglesia apagada, fría, apática, indiferente, ausente, hermanos, apartada, desviada y descarriada, es el diablo, porque él aborrece la iglesia. Él quiere ver destruida la iglesia. ¿Sí me está oyendo, hermano? El diablo aborrece la iglesia. ¿Y por qué él quiere ver destruida la iglesia? Porque la iglesia es el plan de Dios. Amén. Jesús dijo en Mateo 16:18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El diablo aborrece a la iglesia porque la iglesia es el plan de Dios, no es el plan de él. Por eso el diablo aborrece a la familia también. Porque la familia no es el plan del diablo, la familia es el plan de Dios, el matrimonio, el hogar, los hijos, y es lo mismo la iglesia. La iglesia es el plan de Dios, la iglesia, hermano, no es la invención del hombre, la iglesia, hermano, es la invención de Dios, nació en el corazón de Dios. Cristo es el fundador de la iglesia, Cristo mismo edificó la iglesia. Sobre esta roca, le dice a Pedro, edificaré mi iglesia. Amén. Hermano, hay muchos creyentes que se equivocan pensando que la iglesia es otro negocio de los hombres, hermano, o el negocio del pastor, o el negocio de los líderes de la iglesia. Hermano, no, la iglesia nació en el corazón de Dios, en el plan de Dios. Amén. Los hermanos fundadores de la iglesia, Gloria a Dios. usados por Dios, no es la iglesia del pastor Arturo, Amén. es la iglesia de Dios. Amén. Es la Aleluya. iglesia de Dios. Gloria a Dios. A veces nosotros decimos mi iglesia, porque somos parte de la iglesia, Amén. pero no es mía, Amén. Aleluya. pero no es nuestra. Gloria a Dios. Hay gente, hermano, que ha entrado y ha salido, otros han regresado, otros se han quedado allá afuera. El diablo quiere destruir la iglesia porque en la iglesia es el plan de Dios, y si la iglesia es importante para Cristo y es importante para Dios, creo que debe de ser importante para cada creyente y Amén. para cada hijo de Dios, a pesar de lo que el diablo quiere meter a nosotros acerca de nuestra iglesia. Amén. Usted no sabe lo que ha sucedido en esta iglesia, pastor, y tampoco usted sabe lo que ha pasado donde yo estoy pastoreando.
Pero a pesar de todo, es el plan de Dios. Gloria a Dios. Porque si no, la iglesia ya hubiera desaparecido, hermano. Dijo alguien en el libro de Hechos, ¿verdad? Si la obra es de los hombres, se va a terminar. Pero si la obra es de Dios, va a prevalecer. Lo dijo como convertido. Y la iglesia ha prevalecido por los siglos de los siglos. Amén. Porque es una invención de Dios. Por eso el diablo aborrece la iglesia. Pero también la iglesia es como Dios hace la obra. Por eso el diablo aborrece la iglesia. Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 3, versículo 15, le dice a Timoteo, para que sin tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. La iglesia es la casa de quién, hermanos? De Dios. De Dios. Es el palacio de quién? De Dios. Del rey. Es el lugar donde van los hijos de Dios, la iglesia. En la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermano, es la iglesia la que apoya la verdad de la palabra de Dios. La iglesia es columna y baluarte de qué? De la verdad. A través de nosotros es que el Señor hace su obra. La iglesia no es la verdad en sí misma, la iglesia apoya la verdad. Dios usa la iglesia para predicar la verdad, para proclamar la verdad. Por eso la iglesia es tan importante. Dios dijo, edificaría a su iglesia. No dijo eso acerca de la familia, no dijo acerca del gobierno, lo dijo acerca de la iglesia. Y Dios ha escogido usar la iglesia para cumplir su propósito en la tierra. Por esa razón el diablo aborrece la iglesia, hermano. Yo les decía, hermosos los hermanos habitar juntos en armonía, porque ahí envía el Señor, que hermanos, bendición y qué? Vida eterna. Vida eterna. Gloria a Dios. Ese es el plan. Yo sé, hermano, que nosotros somos usados en las calles, en los hogares, en los hospitales, pero todo eso que hacemos, lo hacemos a nivel de la organización de la iglesia, el cuerpo espiritual de Cristo. Todo lo que tú hagas no lo puedes hacer a tu nombre, sino en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de la iglesia, que es su cuerpo. Si el Gloria a Dios. que predicar, va en el nombre del Señor, por medio de su iglesia, hermano. Amén. Y el diablo no le gusta eso. No le gusta al diablo eso. Dice Pablo, Dios es que es orden. Y debemos hacer todo que en orden. decentemente y En orden. en orden. Organizado. La iglesia es Amén. como Dios hace su obra. Gloria a Dios. Nosotros soy dijo el Señor, ¿verdad? Miren cómo Dios usa algunos términos netamente en plural. Vosotros, diríamos nosotros mismos, ustedes son que la luz Del mundo. del mundo. Gloria a Dios. Vosotros sois que La sal de la tierra. ustedes hablan qué, hermanos, Plural. en plural. Ustedes son la sal de qué? De la tierra. Nosotros. Aún hay una parte importante, viendo el tema de la oración en secreto. Cuando vayas a orar a tu Padre, está en los cielos, ora ahí en secreto, cierra la puerta, y tu Padre que está en secreto te recompensará ¿qué? Pero cuando el Señor comienza a hablar acerca de la oración, Él habla en plural. Y cuando enseña el Padre nuestro, vosotros pues oraréis. Oraré así. Oraréis. Si me sigue, hermano. Amén. Oraréis. Y a veces nos congregamos en la iglesia para todo, menos para orar. Sí. Menos para cumplir el plan de Dios y el propósito de Dios. Y el diablo está feliz cuando la gente se congrega, pero menos para hacer la voluntad de Dios. Así es. Así es. Hay que tener, Pablo dice, cuando reunís, no es que le diga a los corintios, ¿verdad? No se reúnen para lo mejor. La iglesia es como Dios hace su obra. Amén. Gloria a Gracias a Dios. Dios por la gente tremenda que hay en la iglesia, por los tremendos predicadores, por los tremendos músicos, por la tremenda gente que dirige la alabanza, la gente que preside, que se encarga de hacer los himnos y un montón de cosas. Gloria a Dios por
porque eso es el que nos da dones y talentos a todos, pero lo hace a través de la iglesia. Amén. Usted y yo debemos de procurar que cada persona, hermano, que entra por esa puerta, creyente o no creyente, sea parte de esta iglesia. ¿Sí me están oyendo, hermano? Y luchar por eso, y pelear por ello, y pelear por las almas, y la restauración de la gente. Y es que ustedes me quieren bautizar, claro que queremos que te bautice. Es que ustedes me quieren lavar el cerebro, pues no, pero queremos que sean salvos. Amén. La iglesia tiene que ser intencional, agresiva, porque hermano nos hemos desviado del plan de Dios, del propósito de Dios. Así es. Tristemente. El diablo aborrece la iglesia, porque el creyente decae en la iglesia. Aunque hay unos que dicen que fue la iglesia lo que lo mandó a volar. Cuando alguien se va de la iglesia, usted ya sabe a quién echa la culpa, ¿verdad? El primero, el pastor. Y lo segundo, alguno de ustedes. Miren, dice Juan, el Evangelio, en el capítulo 21, verso 16, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió, sí, Señor. Tú sabes que te amo. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Pastorea mis. ¿Qué necesitan las ovejas? Ser pastoreadas. Si usted es oveja, necesita ser pastoreada. Y si es cabro, no, ¿verdad? Si no es del rebaño, no. Pero si es del rebaño, necesita ser pastoreada y por lógica necesita un pastor. Necesita un pastor y necesita un rebaño. Hay gente que está en la iglesia y no es miembro de la iglesia. Yo no entiendo eso, hermano. ¿Cómo puedes estar en una iglesia? Aquí es miembro, ¿verdad? ¿Sí? Porque hay iglesias que dicen que el término miembro no aparece en la Biblia. Ya está donde llegamos a algunas cosas. Pero hermanos, desde que yo conozco este asunto, hay miembros y hay no miembros. La comunión, la cena del Señor, es parte de los privilegios que tenemos los miembros de la iglesia que están en comunión con el Señor. Yo no entiendo cómo, y pasa eso ahí en la iglesia. La gente está tanto tiempo y de pronto no son miembros. ¿Por qué razón será? Dice la Biblia, pastorea mis ovejas. Las ovejas de Cristo necesitamos ser alimentadas. Y es por la iglesia que reciben la predicación de la palabra de Dios por medio de los hombres de Dios. No solamente las predicaciones, las enseñanzas, los consejos, las palabras de ánimo. Jamás en mi vida he conocido un creyente espiritual que no es fiel a una iglesia. ¿Por qué razón, hermano? Porque te cae el cristiano cuando no es fiel a la iglesia. Y el diablo lo sabe. Y lo primero que quiere hacer contigo es quitarte de la congregación, apartarte de la iglesia. Necesitamos la comunión con los creyentes. Ya les decía el Salmo 133, versículo 1, mirad cuán bueno y delicioso, Mateo 18:20, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, pero también recuerden Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabios será. Hay muchas cosas, hermanos, que son más fáciles de hacer como iglesia. Mire, hermano, si algunos no vinieran a la iglesia, nunca leerían la Biblia.
porque su casa no la lee. Yo no sé si la adoración que hacen ustedes aquí antes del servicio la hacen en su casa. Pero es raro, yo nunca he escuchado al lado ahí de mi vecino, creyentes adorando de la manera como lo hacemos en la iglesia. Lo que hacemos en la casa es que ponemos una radio, prendemos ahí, qué sé yo, la televisión, ahora ponemos video y si estamos adorando, que está en el video. Pero hay cosas que hacemos aquí en la iglesia. Yo no sé si usted pone 1 hora, 2 horas de predicación ahí en su casa. Pero hay cosas que hacemos mejor como iglesia. Ayunamos como iglesia. Oramos como iglesia. Leemos la Biblia, la palabra de Dios como iglesia. Y a veces andamos inventando tantas cosas dentro de los programas de la iglesia para hacer, cuando lo que deberíamos de hacer, hermano, son las cosas sencillas. En esta vemos al sacerdote allí, hermano, leyendo la palabra de Dios, levantando un púlpito de madera, y por allá había gente que repetía la voz para que la palabra de Dios que estaba siendo leída, hermano, fuera alcanzada a oídos de todo el pueblo, desde la mañana, dice la Biblia, hasta la puesta de ¿qué? Del sol. Gloria a Dios. Hay cosas que nosotros hacemos mejor como iglesia, como congregación, hermanos, no de manera individual, hermanos. Es una bendición evangelizar con otros cristianos. Es una bendición ayunar con otros cristianos. Es una bendición leer la palabra de Dios con otros cristianos. Es una bendición escuchar la predicación de la palabra de Dios con otros cristianos. Es una bendición servir juntos con otros cristianos. Es una bendición, hermano, de cantar juntos. Definitivamente, cuando el pueblo de Dios está congregado, hermano, de una manera apasionada y adorando al Señor, hermano, no hay palabras que puedan describir lo que el Espíritu Santo puede hacer en nuestros corazones. Él habita, dice, en la alabanza de su pueblo. Gloria a Dios. Yo no necesito la iglesia, dijo alguien una vez. Mi esposa dirige, yo predico, los niños cantan y si estamos bien, no necesitamos la iglesia. Hermanos, qué equivocados estamos algunos creyentes. Cuando andamos con los hermanos en la iglesia, ¿sabes con quién andamos? Con los inconversos. Cuando tú no estás aquí, estás allá. voy a decir unas palabras profundas, no estás aquí. Pero no sé por dónde andarás, hermano. Allá. Si no andas con los sabios, ¿por dónde andarás? Si no estás donde debes estar, ¿qué estás haciendo? Son los que rechazan al Señor Jesús, tristemente. El anhelo de todo cristiano, hermano, es que si el Señor viene, que Él nos vaya haciendo lo que Él nos mandó a hacer. Amén. Estar donde nosotros debemos, ¿qué, hermano? Estar. Yo no quiero, hermano, en ningún momento de mi vida que el Señor aparezca y me encuentre en un lugar donde no debo estar. Amén. Mucho menos el día en el que debo de estar, ¿dónde, hermano? En mi iglesia. En mi iglesia. En mi congregación, pero el diablo no sabe que quiere quitar de ahí. Necesitamos la comunión con otros creyentes. Necesitamos la predicación de la palabra de Dios. Hechos capítulo 20, vaya a ver el versículo 7, dice la Biblia, el primer día de la semana. ¿Qué día se reunían los hermanos? El primer día de la... Nosotros no nos reunimos el fin de semana. Nosotros nos reunimos el primer día de la semana. Ya le amaneció, ¿verdad? No. Hay lo que dice el viernes y el cuerpo lo sabe. No, eso no para nosotros. El primer día de la semana. Domingo. Ese es el día del Señor.
Que no puede faltar ese día, hermano. Pero ya se ha vuelto normal. ¿Qué pasaba ese día? Reunidos los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba, viendo de salir al día siguiente, y alargó ¿qué? El discurso hasta la medianoche. Hermano, ¿usted se aguantaría unas 5 horas de predicación? Si está buena la palabra. ¿Qué le parece? Si el Espíritu No, Santo habla, nosotros escuchamos, gloria a Dios. una alabanza de Julio. Pero si es carne, no. Ojalá que Pablo hermano hubiera predicado como predica el pastor Arturo y el hermano Luis. Era un poco más tranquilo, más sosegado, más. Nadie sabe. Tanto tiempo en ese espíritu predicando, hermano, ya no aguanta, estoy por la sangre. Han caído, hermano, allí en el cofre, no dijo que. El hombre alargó ¿qué? La predicación, No el se preocupe, discurso. hermano, que usted se queda. ¿Por qué, hermano? Pablo le enseñaba. Alargó el discurso hasta la medianoche. Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra. Gloria a Dios. El Salmo 1, verso 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino del pecador, ni en silla de pecadores se ha sentado. A veces nos andamos preguntando, pastor, ¿y será malo ir a tal lugar? ¿Y será malo andar en... Pregúntese si no es camino del pecador. Así es. Pregunte si no se ha sentado en silla de escarnecedor. Al contrario, dice la Biblia, bienaventurado es aquel que medita en la palabra de Dios de día y de noche. Es más, necesitamos la predicación. ¿Quieres crecer espiritualmente? Necesitas la predicación. Y para eso debes ser fiel a todos los cultos de la iglesia. Cada vez que esté abierta la puerta de su iglesia, usted debe estar ahí. Miren, me decía alguien, pastor, ¿y de qué sirve estar metido tanto ahí en la iglesia todos los días? Y sabe que la persona que me dijo eso andaba desanimada. Y yo entendí en mi espíritu que la razón por la que muchos nos mantenemos firmes en los caminos de Dios es porque venimos fielmente a la casa de Dios y escuchamos la palabra de Dios. Por eso no nos hemos descargado. Pablo dijo, ni deis lugar a diablo. Yo no me siento, hermano, para decirle a ustedes también, ay, que si no llega un día, ay, pues me voy a estar. Yo no me siento así. No. Tiene que pasar algo que te parate la vida. Pero hermano, yo no soy todo. Yo no lo voy a echar hacia allá. Creo que fue Aarón que le dijo a Moisés, cuando se movieron a lo del becerro, ¿verdad? Y Aarón queriendo justificarse le dice, ya tú sabes que el pueblo es inclinado a qué? Al mal. Hermanos, somos inclinados a qué? Al mal. Al mal. Y voy a estar yo coqueteando con el mal. Voy a estar yo coqueteando con el desánimo. Voy a estar coqueteando con el desaliento. Yo no puedo, hermano, sentirme así tan fuerte. Pablo dijo, el que está firme, mire, que no caiga. Este año ha sido un año bien difícil. Hermano, estamos sorprendidos. Una cantidad de pastores, siervos de Dios, que han caído en pecado, han dejado su familia. Se oye de abuso de menores, de violaciones en la cárcel. ¿Sí me está escuchando, hermano? Sí. Y yo no le estoy diciendo yo sigo fuerte. No, hermano. No se descuide. Yo no me puedo descuidar. Yo paso todos los días ahí por la subasta y miren su hotel azul con celeste que están haciendo ahí. Y ahora están haciendo. Es peligroso. Estamos viviendo
tiempos peligrosos. Dame la predicación. Que si un hermano no le gusta la predicación dura, saca la basura. Ah, gloria a Dios. Y a veces ese tipo de predicación, hermano, no nos gusta. A veces hay mucha porquería entre la iglesia. Hay mucha mundanalidad. Poco ayuno, poco oración, poco lectura de la palabra de Dios. Y necesitamos la predicación. Amén. Gloria a Dios. Cuando hay una iglesia, hay un pastor que predica y enseña la palabra de Dios, el diablo no está contento. Así es. Dele gracias a Dios que tiene una iglesia de sana doctrina, hermano, que le predica la Biblia. Y hay gente allá afuera que le dice todavía, le dice todavía. Porque hay iglesias que ya no predican la Biblia, ya no hay púlpitos. No hay fiestas. Ya no hay predicación, no hay mensajes de inspiración, motivacionales, etcétera, etcétera. Nadie es malo. El problema está en el ambiente, en tu alrededor. El creyente necesita la iglesia porque necesitamos la predicación de la palabra de Dios. Necesitamos alimentarnos con la palabra de Dios. Hermano, estamos bien llenos de triglicéridos, estamos llenos de colesterol, azúcar, de presión alta. Comemos demasiado. Demasiado mundo. Estamos en hay algunos que necesitamos, hermano, y algunos porque se vean flaquitos, yo sé que comen bastante, hermano. Los más chavalos, hermano, no me comían hasta los platos. Tenía un aparato digestivo que se comía hasta la cuchara de metal. Ahora me hace daño la zanahoria. ¿Ok? Necesitamos alimentarnos. Yo prediqué sobre cómo Dios alimentó a Elías. Le dio una porción. Y con esa ración caminó, no recuerdo ahorita, tantos días con el pan de Dios, con el alimento de Dios. ¿Sí me oí? Una vez hicimos un ayuno en la iglesia, mi primer ayuno, joven, pero ese ayuno no era hasta las 5 de la tarde, hermano. Ya cuando era la 1 yo estaba mareado. Yo sentía que cerraba los ojos y que la unción me tiraba al suelo, pero no era la unción, hermano. Era el hambre. Era que ya no aguantaba. Entonces, qué vergüenza, decía el presidente de los jóvenes. Pero mira, hermano, en un momento, ya eran las 2, ya tenía hambre sentido. Gloria a Dios. Terminó el ayuno. Quería más. Yo no tenía hambre. Gloria a Dios. ¿Sabe, hermano? Nuestro cuerpecito pecaminoso y brotó necesita acostumbrarse a otra cosa. Necesitamos la palabra de Dios. Amén. Reclámenle al pastor cada vez que ustedes aquí no haya palabra de Dios. Por ahí escuché una vez y de pronto me agarra a mí la locura de hacerle caso. Dice el culto de oración y predican. Ore, y no tiene, hermano, la importancia de la oración y de orar juntos. Pero siempre debe de haber palabra de Dios. Predicación de la palabra de Dios. Porque el creyente la necesita. Las dos cosas Por importantes. eso el diablo quiere quitar esa influencia bendita de tu vida. Demasiado internet, demasiado celular, demasiado WhatsApp, demasiado Facebook, demasiado YouTube. Necesitamos la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Usted tiene que traer a su gente a la iglesia. ¿Usted cree que en el celular anda viendo y leyendo la Biblia? ¿Verdad? Necesitamos traer a nuestros hijos a la iglesia para escuchar la palabra. Algunos se van a dormir, no le haga caso. Yo me dormía, yo era uno de los que me dormía, hermano, de la iglesia. Sabroso. Hasta que ya me gustó una chavala en la iglesia y ahí me pegaba los ojos. Y allá dejaba yo la iglesia. Dejen que se enamore su adolescente una vez pero que se enamore de una de la iglesia. Mire, hermano, no se corrilona, no le corra los novios a la chavala. Que son de la iglesia. ¿Quién sabe dónde va a ir a terminar?
¿Qué pasó con ustedes? No están de acuerdo. Lo que se casen entre nosotros. Le dijeron a Sansón, ¿acaso no hay entre tu pueblo una chavalona por ahí? Y no te andas detrás de las incircuncisas mundanas. Sí. Ah, no, las hermanas no quieren que se case su hija con el hermanito de la adoración. Porque el hermanito, pues, trabaja anunciador, no tiene una carrera. A ver con quién diablo no es hermano. Síganme. La iglesia necesita la predicación, pero necesita los líderes. Pablo dice en Efesios 4, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El pastor de la iglesia ha sido dado por Dios para el crecimiento espiritual de la iglesia. Amén. No quiere decir que tiene que ser él una parte de cada aspecto de su vida, hermano, pero usted necesita al pastor. Ese es el plan de Dios. Necesita el liderazgo de la iglesia y toma de posesión. Y ¿para qué tanto? Que no sé qué rollo. Imagínate que si te desbarata, yo no lo. Pero necesitamos al pastor de la iglesia. Es más, no solo al pastor, pastores en la iglesia. Allá nos visitan algunas brigadas y varias de ellas me han preguntado, pastor, ¿y aquí cuántos pastores hay? Solo yo. El emperador. Miren, hermano. Bueno, ellos tienen otra metodología ya. Nosotros todavía no lo hemos aprendido aquí, ¿verdad? Pero allá hay pastores. Y hay otros que practican el término de ancianos, que son pastores, no necesariamente usando términos profesionales, pero sí que han sido puestos por Dios para ayudar a la iglesia en el aspecto espiritual. Y algunos tienen el pastor de alabanza, el pastor general, el pastor de alabanza, el pastor de jóvenes, el pastor de evangelismo, el pastor de ruta. Hermano de ver ustedes aquí, yo lo hacemos por 8. Queremos que los hermanos Martínez resuelvan todo. Algún día nosotros podríamos cambiar eso, hermano. No necesitamos un pastor, necesitamos pastores. ¿Saben lo menos que hay? Son pastores. Los hermanos que están en la reunión del civil saben que hay muchas iglesias que no tienen pastores. Y no hay, hermano. Y no hay. ¿Por qué? Porque no tenemos detrás de nosotros o a la par de nosotros a alguien que está aprendiendo y empapándose del asunto, y cuando Dios lo quiere llamar, decimos, no, porque este es mío. No, hermano, es de Dios. Él mismo constituyó. Yo sé que de esta iglesia han salido pastores, gracias a Dios. Ese es el plan de Dios, porque se necesita el liderazgo del pastor dentro de la iglesia para animarte, para exhortarte, para aconsejarte, para regañarte, aunque a veces no te guste. El diablo sabe eso y por eso él te quiere quitar de esa bendita influencia de tu vida, de tu pastor y de los líderes de la iglesia, hermano. Cualquier cosa que haya pasado dentro de la iglesia, si está el pastor ahí, pues Dios lo quiso así. Gloria a Dios. Sométete, acepta su consejo, su autoridad, porque al haciéndolo, hermano, estás haciendo la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Algunos no se sujetan al pastor y se sujetan al presidente. Y no están conformes, porque dicen que los puso fue quién. Que Dios pone y quita, obedezcamos. Y está el pastor, no, a ese no lo puso Dios. Lo necesitamos. Sea joven o sea viejo, ¿verdad? Guapo o feo. Gordo o flaco. No, tiene que estar flaco. Pero el cristiano, hermano, no quiere liderazgo espiritual. Que tenga carrera. Y ese de las no ovejas. va a prosperar. Hay algunos que no quieren sujetarse a ningún líder. Yo no sé si al pastor le han dicho alguna vez, mi pastor es Cristo. Yo tengo un pastor.
Dios me ha dado la bendición de tener dos o tres hermanos que yo he servido en su ministerio. Y para mí son mis pastores. Algunos mejores que otros, pero con todo respeto, son mis pastores. ¿Por qué tienes un corazón rebelde y un orgulloso? Y quiero ir terminando. Miren qué importante la iglesia. Necesitamos servir a Dios. En Romanos 16 lo encontramos el nombre de una señora y os recomiendo a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Centrea. Eso por lo de que las hermanas no quieren hacer nada en la iglesia. A veces hay alguna iglesia donde las hermanas no pueden hacer nada. Pero aquí se menciona a una señora, Febe. Si usted es miembro de la iglesia, usted necesita hacer algo para contribuir en la obra de Dios. No solo a recibir. El creyente que es maduro viene a la iglesia pensando qué es lo que esta iglesia, el inmaduro, qué es lo que esta iglesia me puede ayudar a mí. Pero el creyente maduro piensa qué es lo que yo puedo hacer para ayudar a la iglesia. Amén. Mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué puedo hacer yo? Y en Hechos 6 los hermanos ayudaron a las viudas, porque los apóstoles necesitaban enfocarse, dice la Biblia, en la oración, en la palabra. Hermano, usted necesita servir a Dios. Amén. Usted es cristiano. Ya es miembro de la iglesia, sirva a Dios. Gloria a Dios, No amén. necesita. Usted no puede ser inerte o ahí como una piedra a la orilla de un río, hermanos. Hablamos de la palabra de Dios y de ese río que brota en nosotros como corrientes del río de qué? De agua viva. Amén. Hablamos de un Dios de que es Dios de vivos y no de qué, hermano, De muertos. muertos. Amén. Parece la iglesia, hermano, parece un cementerio más de gente que se sienta ahí en su silla ya matriculada, y eso es todo lo que hace durante toda su vida cristiana y no sirve a Dios. Usted está en la iglesia, somos un cuerpo, somos miembros de un solo cuerpo, y cada miembro, y aquel miembro que no funciona en nuestro cuerpo, ¿qué pasa con ese miembro, hermano? Que se daña, se enferma, se pudre, la célula se muere. Usted necesita estar activo, sirviendo al Señor. ¿Sí me están Amén, escuchando? aleluya. Amén, gloria a tu nombre. Es para bien de usted, es para bien de la iglesia. Para ser cristianos saludables necesitamos servir. Y el diablo quiere destruir. Ya no hay gente mucho así. Antes había gente que trabajaba por amor en la iglesia. Ahora, hermanos, todos se quieren hermanos. Porque si no están los hermanos, los mismos hermanos. Aleluya. Gloria a tu nombre. Ese alboroto se ha dado en colegio, en clínica, en cuestiones y cosas, y posiblemente algunas demandas con razón, y algunas son por cuestiones lógicamente netamente laborales. Pero hermano, eso de por amor ya no existe. Tanto que hablamos del amor nosotros, ¿verdad? Tanto que hablamos del amor. Necesitamos servir a Dios. No tengo más tiempo. Necesitamos dar a Dios. Dile, necesitamos dar. Recibir. Este mes se tiene que duplicar todo, ¿verdad? Dando es como recibimos de todo lo que Dios nos Este mes da. tiene que ser poderoso. No solo los chinos, hermano, van a agarrar, sino también la iglesia. Para el otro ayuno del 2025, sí que invito, si no, no hay problema. Cómo el diablo lo quita uno de la iglesia. No tengo chance. Pero él tiene estrategias, Satanás. Pablo dice, no imaginamos sus
maquinaciones. No ignoremos sus maquinaciones. Él tiene terreno. Bueno, párese firme con su iglesia. Párese firme cuando la iglesia le llama a la oración, cuando la iglesia le llama al ayuno, cuando la iglesia le llama a salir ahora de ir. Cuando la iglesia, párese firme. Hay gente que se va a poner en contra y a tratar de desanimarle, eso no viene de Dios. Amén. Ya lo quiere quitar de la iglesia. A lo mejor a usted, a alguien cercano a usted, lo ha visto frío, desanimado, apartado, corre peligro. Nosotros tenemos que estar bajo la influencia, dice el Salmo, el que habita bajo la sombra de él. ¿Cuántas veces dice que aquí se lo ve como la gallina reúne a los pollitos? A sus pollitos. Ahí los quiere tener el Señor, hermano. Amén. Deje de andar por otro lado. Vamos a orar, Padre, gracias. Gracias, mi Dios, por tu palabra, Padre bueno, bendito es tu nombre. Señor, qué linda esta iglesia que por años se ha mantenido vinculada en las cosas espirituales. Muchos han crecido aquí, han nacido en el Evangelio en esta iglesia. Gloria a Dios, gracias, Padre. Bendito. No le debemos algo a la iglesia, le debemos todo a Cristo, le debemos todo al Señor. Y el diablo con tantas cosas a veces nos ha robado ese amor a nuestra iglesia. A veces vamos a estar de acuerdo definitivamente con cosas, pero no se trata de lo que yo creo, de lo que yo pienso. Se trata de lo que tu palabra nos enseña. Qué tremendo, Señor. Nuestra iglesia, Padre, que la hagamos. Ayúdanos en la fe de muchos años. Ayúdanos a todos a hacer su voluntad. Y solamente por tu gracia. Estoy rompiendo cadenas, pidiendo ayuda, echando fuera demonios de nuestras vidas, de su iglesia y de toda la iglesia de usted en el mundo entero, Padre. Libértanos, perdónenos, en el nombre de Jesús, por pecar contra usted, mi Dios, por ser rebeldes, perdónenos, Dios mío, por ser orgullosos. Ayúdanos a ser líderes humildes, mi Dios, que la gente quiera seguirnos porque somos un ejemplo de humildad, de amor, de misericordia, de mansedumbre, como dice usted en su palabra. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. Ayúdenos, mi Dios, a ser así como usted nos enseña. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias. Gracias, papito bueno, bello, precioso, por el hermano. Guárdalo su congregación, bendiga su congregación, a él, a su familia, por usarlo, mi Dios, por hablarnos a través de él. Muchas gracias, Cristo Salvador. Cristo Jesús de Nazaret. Que no sea guiado por sabiduría humana, sino que el Espíritu diga, ordene, dirija la vida de tu iglesia. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Me voy a tomar el atrevimiento y le pedí al pastor, tengo algo que enseñar. Gracias. Bueno, hermano, no tengo muchas, me llegaron estas Biblias, pero solo tengo 4. Y si alguno de ustedes quiere regalar alguna Biblia este año, yo tengo 3, porque una le voy a regalar a la hermana, tal vez se la regalan a alguien ahora, ¿verdad? La vez pasada miré que estuvieron regalando algunas cosas para que la compartan. Entonces solo ando 3 de estas Biblias. Una Biblia de la versión nuestra, Reina Valera, la letra roja de Jesús, si alguien quiere creer. Y la vez pasada les conté que habíamos iniciado un proyecto en la iglesia de Colmenas, que ya tenemos muy bien. Ya sacamos durante el mes de diciembre casi 2 Biblias.
2 barriles pequeños. El problema es que la gente no quiere dar 2.000 córdobas por un barril, cuando vale 3.500, 4.000. Entonces, la mejor manera de venderla es así, pero cuesta más porque, bueno, es una gran cantidad. Este medio litro lo está pagando la iglesia 130, 120, pero yo no quiero ir cargando esa miel de regreso en mi espalda, hermano. La miel pesa más que el agua y el aceite. 100 pesos lleva esta botellita, ¿vieron? Traje solamente como 8. Bendiciones, hermano. Ya me está. Gracias. Comparta esto. Gloria a Dios, aleluya. Este ha sido el regañadito más intenso que he recibido en toda mi vida. Gloria a Dios. Diría una exhortación en amor, amén, hermano. Amén.